Jugar la Champions League es lo que todos los equipos europeos desean, y para ello tienen que hacer una buena tarea previa, ya sea quedando en puestos de copa en sus respectivas ligas, ganando torneos que otorguen una clasificación directa, o bien avanzando rondas previas en la copa hasta meterse en la fase final del torneo. Una vez ahí, nadie quiere ser el peor, pero inevitablemente siempre hubo clubes que no hayan estado a la altura y se despidieron del torneo con rendimientos malos. En este video vamos a ver cuál fue el peor equipo de cada Liga de Campeones, empezando desde la primera que se jugó en el siglo, que fue en la campaña 2000-2001, hasta la última celebrada. La selección no es subjetiva, sino que se tiene en cuenta al equipo con peores números en la fase de grupos. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal, a dejar su like si les gusta este tipo de contenido y a comentar qué recuerdos tienen de estas participaciones. (2000-2001) Sporting. En la Champions, que comenzó en el siglo XX y terminó en el XXI, el peor equipo de la fase final fue el portugués, que en un grupo junto a Real Madrid, Spartak Moscú y Bayer Leverkusen solo sacó 2 puntos en 6 partidos y se comió 15 goles en contra. Su jugador más reconocido era Schmeichel. 2001-2002 Fenerbahce. Acá no hubo dudas. El elenco turco fue el único de los 32 que no sumó un solo punto en la fase de grupos. Sus rivales fueron Barcelona, Bayer Leverkusen y Lyon. A nivel local su temporada tampoco fue muy destacada, no sumó un solo título. 2002-2003 Spartak Moscú. El equipo ruso es dueño de una de las peores actuaciones en Champions en lo que va de siglo. Los rojiblancos, dirigidos por Romantsev, no solo perdieron sus 2 duelos ante Valencia, Basel y Liverpool, sino que en todos sus partidos apenas hicieron un gol y recibieron 18. Ningún otro club registró 0 puntos en aquella primera ronda. 2003-2004 AEK Atenas. El grupo C de aquella edición fue parejo, pero entre los 3 primeros. Mónaco sumó 11 puntos, Deportivo 10 y PSV 10, mientras que los griegos solo rescataron 2 unidades jugando en casa. Su gran falencia fue la ofensiva, apenas un gol en 6 partidos para los dirigidos por Bajevic. 2004-2005 Anderlecht. Roma, con 1 punto, se salvó de ser el peor equipo de la edición que comenzó en 2004, y eso porque los belgas ni siquiera llegaron a sumar. Fueron últimos por detrás de Inter, Werder Bremen y Valencia. Su plantel contó con jugadores mundialistas como Kompany, Van der Borre, Wilhelmsson o Dindane. 2005-2006 Rapid Viena. Por lejos el peor equipo de la edición número 51, aunque en su defensa hay que decir que le tocó un grupo muy difícil junto a Juventus, Bayern Múnich y Brujas. El club austríaco no sumó un solo punto y para colmo se llevó goleadas en sus visitas a Turín y a Múnich. Apenas convirtió 3 tantos, todos los demás clubes hicieron 2 puntos o más. 2006-2007 Levski Sofía. ¿Qué puede ser lo peor que le pase a un debutante en un torneo? Que le toque el grupo de la muerte, y el equipo búlgaro sufrió eso en 2006. Fue emparejado en la zona A junto a Chelsea, Barcelona y Werder Bremen, y el resultado fue un último lugar, sin puntos, un solo gol a favor y 17 en contra. 2007-2008 Dinamo Kiev. Los blanquiazules no tuvieron nada de suerte en el sorteo de la Champions de aquella edición, porque ya desde el principio la tenían complicada al compartir zona con Manchester United, Roma y Sporting. Todo se confirmó en la cancha con el paso de los partidos. Los ucranianos perdieron los 6 encuentros y recibieron un total de 19 tantos. 2008-2009 Basel. Los suizos integraron el grupo C junto al futuro campeón Barcelona, Sporting Lisboa y Shakhtar, y acaba lo más curioso. Basel solo sumó un punto de 18 posibles y fue en la fecha 4 visitando al mismísimo Barcelona. Messi había puesto en ventaja al blaugrana, pero Der Diok lo empató cerca del final. Steaua también sumó un punto en la zona F. 2009-2010 Debreceni.
El campeón húngaro se presentó a la Champions con el objetivo de hacer historia en un grupo ya difícil desde los papeles, pero lo único que logró fue un último puesto en la general. Loki cayó en ambos duelos versus Fiorentina, Lyon y Liverpool, elenco que quedó tercero en aquel grupo E. Fue su única vez en Champions League. 2010-2011, Žilina. En su estreno en la Liga de Campeones, el equipo de Eslovaquia no la pasó nada bien. Después de haber ganado la Liga, jugó el torneo continental y cayó en todos sus partidos de fase de grupos, ya sea contra Chelsea, Marsella o Spartak. Recibió 19 goles. Mención especial para Partizan. 2011-2012, Dinamo Zagreb. Hubo varios equipos flojos en la edición número 57 del torneo, pero el croata se llevó la peor parte. Primero porque perdió las 2 veces ante Real Madrid, Lyon y Ajax, y segundo porque apenas hizo 3 goles y recibió un total de 22, haciendo que su diferencia de gol sea aún peor que la de Otelul Galati o Villarreal. 2012-2013, North Zealand. Los 32 clubes de la fase de grupo sumaron mínimo un punto, así que el peor fue el danés, que con una unidad y menos 18 de diferencia de gol quedó último en la general. Su único empate fue ante la Juventus en casa. El resto de rivales fueron Shakhtar Donetsk y Chelsea. Primera y única vez en Champions para el joven club danés. 2013-2014, Olympique de Marsella. Llamativo que un campeón aparezca en este video, pero así lo fue con el Olympique en 2013, cuando no sumó un solo punto mientras que sus rivales Borussia, Arsenal y Napoli registraron una docena cada uno. Mandanda, Gignac, Thauvin, los dos Ayew, Payet, Valbuena o Nkoulou eran algunas de sus figuras. 2014-2015, Galatasaray. Ni sus estrellas Sneijder, Yilmaz, Felipe Melo, Muslera, Pandev, Telles o Altintop salvaron al Galatasaray del papelón en la Champions 2014-2015. El equipo que fue campeón turco esa misma campaña quedó eliminado en primera ronda de la Copa con un solo punto, producto del empate en el debut con Anderlecht. Ante Borussia y Arsenal cayó ambas veces. 2015-2016, Maccabi Tel Aviv. Fue indiscutidamente el peor equipo del torneo. El gigante israelí no estuvo a la altura de sus rivales de grupo y perdió los 6 partidos que jugó, siendo el único de aquella edición en no sumar puntos. Los oponentes del Maccabi habían sido Chelsea, Dinamo Kiev y Porto. Únicamente pudo convertir un gol. 2016-2017, Dinamo Zagreb. Así como en 2011, en 2016 también el peor fue el equipo croata. Esta vez le tocó otro grupo difícil junto a Juventus, Sevilla y Lyon, y no solo perdió todos sus compromisos, sino que se despidió en la fase de grupo sin convertir un gol. Livakovic, Borna Sosa, Machado, Enríquez o Junior Fernández eran algunos de sus jugadores. 2017-2018, Benfica. Papelonesca temporada para el bicampeón europeo. ¿Quién diría que el glorioso iba a ser el único equipo de la edición 2017-18 en no sumar puntos en la fase de grupos, y eso que en su zona no hubo ningún cuco? Benfica cayó 2 veces ante el Manchester United, Basel y CSKA de Moscú. Su único gol lo hizo Seferovic, mientras que goleadores como Gabigol, Raúl Jiménez o Jonás no convirtieron. 2018-2019, AEK Atenas. El equipo griego era claramente el peor del grupo y eso se notó. En ninguno de sus 6 encuentros pudo rescatar ni siquiera un punto, perdiendo ambas veces contra el Bayern Múnich, Ajax y Benfica. Solo convirtió 2 tantos. 2019-2020, Genk. Lille, con un punto, no fue el peor porque Genk tuvo menos 15 de diferencia de gol. Los dirigidos por el belga Massou solo pudieron empatarle en casa al Napoli. Contra Liverpool y el Red Bull Salzburgo de Haaland cayeron en ambas ocasiones. 2020-2021, Ferencváros. Hubo varios equipos con un punto, pero el de Hungría fue el que menos diferencia de gol tuvo, menos 12.
En su primera participación con el vigente formato, Ferencváros solo rescató un empate al igualar con el Shakhtar 2-2. Juventus y Barcelona fueron los dos rivales restantes. 2021-22, Beşiktaş. El desempeño del campeón turco en 2021 fue realmente malo en la Champions siguiente. Beşiktaş compartió zona con Ajax, Sporting y Borussia Dortmund y no pudo ni siquiera empatar con alguno de ellos. Todos los partidos fueron con caída, y si se destaca uno es el 5-0 ante el Dortmund en la fecha 6. Las Águilas contaron con Batshuayi, Pjanic, Larin, Vida, Teixeira y otros jugadores reconocidos. 2022-2023, Rangers. En la última edición de Champions se dio la peor participación en lo que va de siglo, al menos en números. Rangers volvió a la Copa después de más de una década ausente y la pasó muy mal. Napoli, Liverpool y Ajax fueron ampliamente superiores y les ganaron todos los partidos. Para colmo, los escoceses hicieron solo 2 goles y recibieron 22, una cifra preocupante. Mención especial al Victoria Pilsen, que tampoco sumó y tuvo menos 19 de diferencia. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. ¿Qué recuerdos tienen de estas participaciones? Los leo abajo como siempre. Si no están suscritos al canal, son todos bienvenidos a sumarse. Ahora sí, nos vemos la próxima. Les mando un saludo.